Bienvenidos a Bukio. Esta es la parte 2 del libro Sapiens de Yuval Noah Harari. En la parte 1 estuvimos viendo las 3 revoluciones que le dieron forma a la sociedad humana y la línea de tiempo que tuvimos desde el punto de vista Sapiens. Ahora, en esta parte 2 veremos la fuerza o las 3 fuerzas unificadoras que crearon ahora sí todo lo que es el mecanismo social de lo que hoy somos. Y obviamente un poco hacia dónde vamos. Ahora, los 3 unificadores son el dinero, los imperios y las religiones. El dinero, básicamente, ¿qué es? Bueno, es un elemento que nos sirvió para unir desde el punto de vista psicológico un acuerdo mental para el intercambio de bienes. Es decir, nosotros cooperamos y nos ponemos de acuerdo que esto vale tanto y por lo tanto podemos intercambiar de manera justa lo que nosotros estamos buscando. Desde el punto de vista de los imperios, que vienen desde hace 2500 o 3000 años, ¿qué es lo que sucede? Conforme los imperios crecen, transmiten su conocimiento, matan a la sociedad y al conocimiento de las personas que están llegando, y entonces hay una interacción muy poderosa entre lo existente y lo que llega, pero además se va expandiendo de forma geográfica. Entonces, si tú te pones a pensar en los imperios que han habido en los últimos 2500 años, unos invaden para un lado, llegan a un lado para el otro, y entonces toda esta parte social se va mezclando, y por supuesto que la parte occidental ha venido dominando de acuerdo a lo que veíamos hace rato del capitalismo. Ahora, el tercer unificador son las religiones. Las religiones, de acuerdo a Harari, son esos elementos que justifican y unen la sociedad o las reglas sociales a través de la creencia que vienen de un mandato superior que nos están imponiendo esa manera de pensar o esos valores o esas creencias o esos reglamentos de vida. En su libro, Harari nos va llevando de la mano de la historia de las religiones y nos muestra cómo el politeísmo duró muchísimos años y fue hasta que el monoteísmo, a través del judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam, empezaron a crear otra manera de pensar muy diferente, mucho menos cooperativa entre la manera de pensar de unos y otros. Entonces, todo este proceso del animismo al politeísmo, luego al monoteísmo, y luego ahora sí que estamos en el sincretismo, de acuerdo a lo que dice Harari, que es la mezcla de estas creencias personales con la creencia superior, es lo que nos está llevando al cambio radical de lo que son ahora sí que las sociedades. Vamos a explorar ahorita un poquito entonces del dinero y lo que le llama Harari el aroma del dinero. En un principio, nuestro intercambio comercial era a través de los bienes que únicamente nosotros como sociedad íbamos dándole valor. Yo te cambio 2 gallinas por, 4 troncos de madera, o lo que sea. Pero en el tiempo nos dimos cuenta que era muy difícil transportar estos bienes siempre e intercambiarlos, pero además cómo le poníamos el valor equitativo para que siempre pudiéramos saber cuánto valía cada cosa. Y es cuando surgió el concepto del dinero, a través de la moneda. Luego, el oro empezó a tener, ese elemento de que era el material más precioso, y entonces el oro tenía un valor. Conforme pasó el tiempo y conforme se fueron descubriendo los españoles, por ejemplo, en América, más oro, se empezó a expandir la idea de que el oro sustentaba a nivel global todo el dinero de cualquier país. Ponte a pensar, en un principio, todo el dinero que tuvieras en cualquier país debía de estar sustentado en lingotes de oro físicos guardados en algún lugar. Por ejemplo, una historia que me encanta y que no la leí en el libro, viene de otro lado, es cómo empezaron los cheques de un banco. Pues empezaron con papeles de casas de comercio, por ejemplo, de la comunidad judía, que estaban unos, en Constantinopla y el otro en Londres, y tenían que hacer llegar ciertas cantidades de dinero, pero era muy peligroso viajar con esas cantidades de dinero. Y entonces se hacían unos papeles, unas órdenes de cambio, que yo, la persona que estoy en Constantinopla, le firmo para que la persona vaya a Londres con mi primo, que tiene otra casa de cambio, y le intercambia el valor por ese documento. Esa parte de transacción financiera, que en su momento fue el inicio de los cheques,
está extraordinaria porque nos permitió, primero, no solo transportar los productos de los que yo era dueño, tener y no solo transportar el dinero en sí mismo, sino solamente transportaba un documento. Entonces, el dinero se empezó a convertir en la base social en lo que todo estaba fundamentado. Como les decía hace un momento, teníamos que estar sustentados en oro para que eso valiera la moneda. Posteriormente, alrededor de los años de 70, o sea, hace aproximadamente 50 años, eso cambió y el dinero se convirtió en solo un concepto. Es decir, ya no tiene que estar sustentado por algo tangible, sino está sustentado por una deuda o una idea de la confianza que existe de la persona o de la sociedad sobre ese país o esa moneda misma social. Como no tiene un sustento real, es una idea. Y entonces nosotros, ¿por qué queremos esa idea del dinero? Pues porque todo mundo también quiere esa idea del dinero. Y luego, si nos vamos todavía un poco más esotéricos, en los últimos años el dinero se ha convertido simplemente en ceros y unos tecnológicos. Es decir, está dentro de la tecnología, de los sistemas, y el dinero entonces es algo totalmente intangible que nosotros le damos el valor porque la sociedad le da el valor, porque los gobiernos le dan el valor o porque alguien le da ese valor y nosotros estamos de acuerdo. La segunda fuerza unificadora que nos dice Harari es la visión imperial. En los últimos 2500 años hemos tenido imperios que han surgido, crecido, se han expandido y luego han muerto. Desde, por ejemplo, el imperio de los griegos, el imperio romano, o más atrás el imperio de los fenicios, o más recientemente, digamos, el imperio otomano o el imperio de los mongoles, de los chinos, el imperio británico y ahora el imperio norteamericano, ¿no? Es decir, han crecido, crecen y desaparecen. Pero ¿qué sucede en este proceso de crecimiento y de desaparecer? Sucede que hay una expansión de la cultura, hay una compenetración cultural hacia los pueblos que van invadiendo y van, ahora sí que en muchos de los casos, eliminando. Ponte a pensar cuando llegó el imperio español a la Nueva España, o sea, a América, pues todo lo que trajo desde el punto de vista enfermedades y cambios de cuestión económica, cambios de tecnología y por supuesto la esclavitud y este tipo de cosas que también hicieron que todas las personas que vivían en Mesoamérica en ese tiempo se tuvieran que subyugar al imperio español. El imperio español cayó después. Hubo las independencias y ya no existe hoy ese imperio español. De la misma manera, el imperio romano duró aproximadamente 1000 años, pero también desapareció. Y así nos vamos uno por uno, pero cada imperio ha venido a traer una revolución completa social alrededor del mundo. Y es a través de este modelo de imperialismo que las ideas, la cultura, las religiones, la sociedad misma y los cambios de tecnología van expandiéndose hacia diferentes elementos. Hoy por hoy se pueden dar idea, por ejemplo, de cómo el idioma inglés es un idioma que desde el punto de vista tecnológico, mercadológico y otros elementos utilizamos muchísimo, simplemente porque el imperio, tanto inglés como norteamericano, fue expandiendo y ha ido conquistando alrededor del mundo esos procesos. Pero siempre un imperio cuando crece tiene un detractor o alguien que se defiende de esa invasión. Y puede ser una invasión física o puede ser una invasión ideológica. Si tú estás defendiendo tus propias creencias a través de no dejar entrar a ese imperio en tu mundo, entonces es cuando se convierte el choque. Y ese choque muchísimas veces trae violencia, trae muerte, trae destrucción y trae otro tipo de elementos en los cuales simplemente la humanidad no ha dejado de tener. Si has leído un poco de la Segunda Guerra Mundial, te imaginarás que Hitler realmente quería crear un imperio, el Tercer Reich, que lo habla claramente en su libro Mein Kampf, escrito en 1929, que significa mi lucha, y habla claramente de cómo es su idea de la expansión del imperio teutónico de la raza aria alemana hacia toda la tierra y sobre todo Europa y parte de Asia y África. ¿Por qué? Porque quería construir un imperio. Entonces, y eso fue hace apenas el siglo pasado.
Entonces, no nos pongamos a pensar que los imperios son únicamente en la antigüedad. Los imperios siguen existiendo y siguen forjando la economía, la religión, la tecnología, la ideología y la sociedad en la que estamos viviendo. La tercera ley unificadora es la religión. La fuerza unificadora es la ley de la religión. La religión es una fuerza que ha unificado a la sociedad desde los tiempos antiguos. Durante muchísimos años la religión era politeísta, es decir, existían dioses para muchísimas cosas. El dios del mar, del trueno, del cielo, del fuego o de lo que sea. Conforme fuimos avanzando en el tiempo, estas estructuras religiosas se fueron haciendo mucho más poderosas, les pusieron nombres, historias, leyendas y por ejemplo, tenemos toda la parte ideológica desde el punto de vista religioso de los griegos, Zeus y todo esto, que luego los romanos la adaptaron con otros nombres. Posteriormente empezaron a llegar las religiones monoteístas como el judaísmo, luego el cristianismo y el islam. Estas religiones monoteístas, a diferencia de las politeístas, no aceptaban que hubiera otro Dios. Tú no puedes adorar a otro Dios porque solamente es uno, es el único y es el que existe. Y voy a hacer lo necesario para que no solamente yo crea en eso, sino yo te haga creer en eso o te obligue a aceptarlo. Y muchísimas de las guerras, invasiones y todo han tenido como pretexto este proceso de indoctrinar nuestra religión al prójimo. Por otro lado, las religiones se basan en lo mismo, en una creencia por escrito en la cual me dice a mí cómo comportarme y cuáles son las verdades de la existencia y hacia dónde voy, dónde estoy y qué pasa después de la muerte o de dónde venimos. Todas estas preguntas que no nos sabemos responder, muchas veces las tenemos que poner como fe en esa religión que nosotros profesamos. Ahora, conforme la tecnología avanza y el conocimiento se expande a través de la humanidad, entonces vienen las preguntas y nos empezamos a cuestionar si realmente estamos haciendo lo correcto al seguir a una religión u otra, y empezamos en nuestra mente a combinar nuestra manera de pensar con los valores y la existencia de la religión en la que crecimos. Este punto en particular hace que las instituciones religiosas empiecen a perder fuerza en algunos lados y ganen fuerza en otros lados, porque muchas veces unimos a Dios, a nuestro imperio y al dinero, y esas tres fuerzas hacen que haya una expansión y una explosión que no necesariamente ha sido beneficiosa para la humanidad en muchos de los casos de esta sociedad que está creciendo. La conceptualización de Dios entonces es algo que nosotros como humanos tenemos en la mente. Eso lo traspasamos a un set de reglas y de ideologías, de dogmas que nos permite controlar, indoctrinar y hacer que las personas y la sociedad hagan lo que yo quiero. Finalmente, no estoy personalmente en contra de una u otra. Lo que estoy diciendo es, de acuerdo a Harari, es que la religión unifica las sociedades, pero también hace que existan esos enfrentamientos de que la religión es mejor una o es la otra. ¿Y quién tiene la verdad absoluta? ¿Hacia dónde vamos? El tema de que Harari dice ahora es las ruedas de la industria, así le llama a este capítulo. Y básicamente lo que dice es que cómo la industria, es decir, lo que es la tecnología aplicada a la construcción y luego venta de algo, nos va permitiendo conquistar y ser cada vez más eficientes en la producción. Esto nos ha permitido crecer como humanos de una manera exponencial. Por ejemplo, la tecnología médica nos permite quizás vivir mucho más años que antes, lo que hace que coincidamos más tiempo humanos en un mismo momento, y esto también incrementa la cantidad de la población existente. La tecnología también nos ha ayudado a crear otro tipo de tecnologías más limpias, como las energías renovables, que nos permiten entonces todavía hacerle menos daño al planeta conforme vamos creciendo. Pero esto entonces sigue siendo una rueda hacia el infinito que no sabemos dónde va a acabar, porque entre más cuidemos al planeta desde ese punto de vista, más vamos a poder seguirnos expandiendo sin encontrar enfermedades o extinciones de nuestra propia especie. ¿Y cuánto tiempo más va a aguantar el planeta que la tecnología siga creciendo y nosotros nos convirtamos en los invasores, ahora sí, no solo de la Tierra, sino también, por ejemplo, de los océanos? Al final,
Este crecimiento también nos ha traído sufrimiento a los humanos, porque es a través de esta tecnología que va creciendo la humanidad y se va apropiando de los espacios de la Tierra, que también empezamos a sufrir debido a que tenemos DNA que nos hace pedir espacios abiertos, nos hace pedir esparcimiento, nos hace pedir otras cosas en las cuales todavía lo tenemos intrínseco en nuestra naturaleza. Y cada vez es más difícil encontrar esos espacios que tenemos dentro de nosotros como algo necesario. Y vivieron felices para siempre. Es decir, ¿de qué sirve toda esta expansión, todo este crecimiento, toda esta tecnología, toda esta ciencia, si no nos hace ser personas más felices? ¿Será la tecnología lo que nos hace ser feliz? ¿El dinero? Desde el punto de vista científico, sabemos que es la liberación de ciertas sustancias en el cerebro lo que nos produce placer. Y si la felicidad es parte del placer, entonces la felicidad es algo químico. Pero esa felicidad puede ser controlada desde el punto de vista mental. La religión dice que sí, y también otras filosofías, o la filosofía misma. Entonces nosotros controlamos nuestra felicidad a través de que nuestra mente libere esos químicos conforme nosotros los vayamos queriendo y solicitando. Por ejemplo, los budistas dicen que en el momento en que te empiezas a liberar de toda esa ansia de tener algo material y empiezas a entender la energía de tu propio cuerpo, te vuelves alguien que esté completamente en paz, lo que te hace ser mucho más feliz. Entonces, ¿dónde se encuentra esta felicidad? ¿Cuál es la esencia del humano? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Ser felices? ¿Vivir y morir y se acabó? ¿Crear algo para el futuro? ¿De qué y por qué estamos? Por supuesto que son las preguntas que nadie nos ha podido contestar. Y cada religión nos dice algo, y en muchas ocasiones algo muy diferente entre sí. Al final, somos humanos, somos sapiens. Y nosotros debemos de querer y saber que queremos ser felices. Y debemos de entender el por qué queremos serlo y cómo lo vamos a hacer. El fin del Homo sapiens. Hay varias teorías y varios libros que he leído últimamente que hablan de la extinción de nuestra raza humana. Y sí, debido a que nosotros mismos, gracias a la tecnología de la medicina y otros elementos, hemos logrado no solo extender el tiempo de vida, sino la calidad de vida, y además el que muchas personas que gracias a la tecnología no hubieran sobrevivido sin ella, hemos estado cambiando el DNA y la evolución de nuestra fortaleza física con respecto a lo que somos en la humanidad. El tipo de alimento que tenemos, nos estamos convirtiendo en personas físicamente más débiles que antes, de acuerdo a los estudios que dicen. Entonces, el Homo sapiens se está transformando. ¿Y qué sucede aquí? Esto vale la pena leerlo en otros libros, como en el libro de Inevitable, que les puse yo en otro buquio, pero habla de la creación de esta nueva especie de humanos tecnológicos. Conforme nosotros nos comencemos a implementar tecnología en el cuerpo, nos empezaremos a convertir en otra especie que estará conectada a través de la tecnología con otros humanos y no solamente a través de la mente o de la energía cósmica. Esto va a cambiar radicalmente la manera en la que los humanos van creciendo o van interactuando desde el punto de vista social en el planeta. Estamos en un punto entonces en el que debemos de decidir si realmente o cuál es el legado que la humanidad le quiere dejar al planeta, si es que realmente queremos dejar un planeta. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Harari nos hace esta pregunta: ¿qué queremos ser? ¿Cuál es el tipo de legado que queremos dejar? Nosotros estamos siendo autodestructores de nuestra propia especie de sapiens y nos estamos convirtiendo poco a poco en cyborgs. Eso lo puedes leer también en el libro de Inevitable, que también hice un buque al respecto. Y hay otras teorías en muchos lugares. Pero lo que está diciendo Harari en este punto es qué tipo de legado le queremos dejar a nuestros descendientes en nuestro planeta. Hemos sido destructores y extintores de cientos de miles de especies de plantas y animales, y ahora lo estamos siendo de nosotros mismos. ¿Es esto positivo o es negativo? ¿Hacia dónde va el humano? ¿Qué es lo que va a cambiar y cuál es su propósito? Todas estas preguntas, de acuerdo a la historia de lo que hemos vivido, son las que nos tenemos que seguir haciendo y trabajar para poder encontrar ese equilibrio y no extinguirnos a nosotros mismos.
Te invito entonces a que reflexiones. Si te interesó, compra el libro y léelo completo, porque vas a encontrar enorme cantidad de información que puede ayudarte a cambiar tu manera de pensar y simplemente tener mucho más visión y contexto global de lo que somos y hacia dónde vamos. Por último, te invito a ver los siguientes bukios que hay en Bukio TV de nuestro canal de YouTube. Dale like, follow, share y todo este tipo de cosas que nos ayudan a llegar a más personas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, bye.